Ok, muchachos, buen día. Este problema lo comenzamos a ver en clase y quedaron algunas dudas, entonces me voy a tomar el tiempo de analizarlo y dejar grabada la respuesta para que puedan repasar. El problema dice lo siguiente: tres cargas puntuales se ubican en el plano cartesiano. Voy a iniciar entonces comenzando un plano cartesiano. Me voy a centrar únicamente en el cuadrante 1, porque como pudieron darse cuenta en el problema, solo tenemos coordenadas en el cuadrante 1. Esto lo puedo ver a partir de la configuración de las coordenadas. Dice que mi carga número 1 está ubicada en la coordenada 40 en X, 0 en Y. Para este plano cartesiano voy a considerar una escala de 10 por cada unidad de la cuadrícula, lo que quiere decir que aquí está mi carga número 1. Como ven, esta carga es equivalente a 80 coulombs positivos. La carga número 2 dice que está ubicada en el cuadrante 0,0, que viene a ser el origen del plano cartesiano. Carga número 2 con una carga, pues es una carga positiva de 50 columbios. Después, por último, está la carga número 3 en la coordenada 0,30. 1, 2, 10, 20, con una carga positiva también de 70 coulombios. Una vez ubicadas mis cargas, vamos a continuar con la pregunta: ¿cuál será la magnitud de la fuerza sobre Q3? Vamos a analizar entonces la fuerza en este punto. ¿Okay? Ese es el punto que vamos a estar analizando, no lo pierdan de vista. Debido a las cargas Q1 y la carga Q2. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la fuerza de repulsión en este caso, porque si se dan cuenta todas las cargas son positivas, sobre esta carga número 3. Entonces vamos a empezar señalando las fuerzas de repulsión. Si la carga 3 y la carga 2 son del mismo signo, se repelen entre ellas, por lo tanto vamos a tener un vector fuerza que sale desde esta carga en este sentido. Si la carga Q3 y Q1 son del mismo sentido, igual se van a repeler, así que vamos a tener un vector fuerza que va a venir también en este sentido. Entonces aquí lo que estamos interpretando nosotros son la fuerza de repulsión que se da entre la carga 3 y la carga 2, y la fuerza de repulsión que se da entre la carga 3 y la carga 1. Entonces, a lo mejor no lo ven, pero ya empezamos a desglosar nuestras incógnitas, que son la fuerza neta, y al hablar de vectores, pues tenemos que hacer una suma vectorial por componentes, y para sumar vectores lo que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas en X y sumar todas las fuerzas en Y. ¿Okay? Una vez que nosotros sumamos estas fuerzas, pues vamos a obtener un par de coordenadas, las cuales al aplicarle Pitágoras podemos obtener nuestra solución. Entonces aquí tendremos la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Ok, entonces vamos a continuar con el problema. Para poder hacer una sumatoria de componentes necesitamos descomponer entonces
aquellas componentes que no sean que vayan en diagonal o que tengan alguna dirección diferente a los 90 grados, a los 0, a los 180 o a los 270. En este caso, como ven aquí, necesito descomponer la fuerza 1,3 en su componente en X, que tiene este sentido. 1,3, 3,1 en X, y la componente y su componente en Y, que va a tener este sentido. La fuerza 3,1 en Y. Y aquí tenemos más incógnitas que tenemos que resolver. Tenemos entonces la fuerza 3,1, la fuerza 3,2, que si es una fuerza de repulsión, la vamos a calcular a partir de la ley de Coulomb, que dice que vamos a multiplicar la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. De manera estricta esta debería ser una R, pero nosotros estamos manejando una D de distancia para intentando hacerlo más sencillo para ustedes. Entonces aquí tenemos una fuerza 3,1 que también la tenemos que calcular, y al ser una fuerza de repulsión la vamos a calcular con la ley de Coulomb, K1, K2 entre la distancia al cuadrado. ¿Qué otras incógnitas hemos desglosado? Pues las componentes. La componente en X, la fuerza 3,1 en X, hacer una componente la vamos a calcular con trigonometría. Entonces vamos a aplicar la función seno, la función coseno para la componente X, y vamos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo, que aquí, como ven, nos desglosa otra incógnita más. Lo mismo aquí, la distancia. Entonces la componente 3,1 en Y la vamos a calcular multiplicando el módulo del vector por el seno de alfa. ¿Y cómo calculamos alfa? También con trigonometría. En este caso será con la función tangente. ¿Y cómo vamos a obtener el cateto opuesto y el cateto adyacente de la función tangente? Recuerden que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De ahí sale esta fórmula. Pero ¿cómo obtenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente? Analizando la configuración de nuestras cargas. Si nosotros observamos con atención, entre estas tres cargas podemos dibujar un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene una medida definida desde este punto hasta este punto de 40 centímetros, y tiene una medida definida de la carga 3 hasta la carga 2 de 30 centímetros. Estos son mis catetos de este triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, como conozco los catetos, puedo aplicar bien esta fórmula. Entonces mi ángulo va a estar dado por el cateto opuesto, que es 30. Vamos a poner la fórmula antes de poner datos, y más abajo hacemos los cálculos. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que ya tenemos valores. Y falta una incógnita más por determinar, que es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3, que es esta distancia. Entonces, como vemos aquí en el mismo planteamiento, estamos dibujando un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, nosotros podemos calcular la hipotenusa si conocemos el lado A y el lado B. Lo único que tenemos que hacer es aplicar Pitágoras. Y Pitágoras dice que la distancia entre 3 y 1 va a ser igual al cuadrado de a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, que en este caso a cuadrada es la distancia que hay
entre Q2 y Q3, y B cuadrada va a ser la distancia que hay entre Q2 y Q1. Y así, creo yo, hasta el momento, tenemos desglosadas cada una de las incógnitas que vamos a tener que resolver para llegar a una solución de este problema, que es la fuerza neta. ¿Okay? Tenemos que llegar a esa solución y vamos a comenzar desde el principio con la distancia. Entonces, ¿qué datos tenemos? Voy a comenzar con esa distancia. Si yo quiero calcular la distancia que hay entre 3 y 1, pues tengo que elevar al cuadrado el lado A. El lado A lo asignamos aquí como 30 centímetros. Para como 30 centímetros, entonces vamos a hacer 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y a esto le vamos a sacar raíz. Y esta operación en la calculadora nos da lo siguiente. Vamos a calcular la raíz de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Raíz de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, y eso nos da 50 centímetros porque estamos en unidades de centímetros. Hacemos una conversión rápida y recordemos que 50 centímetros es igual a 0.5 metros. Me interesan los metros porque la unidad de medida del Sistema Internacional de Distancia es metros. Entonces ya tengo mi primer solución. Aquí podemos poner 0.5 metros. Vamos a continuar. La siguiente incógnita es el ángulo. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso son 30 centímetros, entre el cateto adyacente, que son 40 centímetros. Entonces en la calculadora decimos tangente inversa de 30 entre 40 o 0.75, y eso nos da un ángulo de 36.87 grados, redondeado a las centésimas. ¿Okay? Entonces ya tenemos otra respuesta. Ya vamos avanzando. Un problema que parecía muy difícil, pues ya lo estamos desglosando de a poco. Okay, tenemos dos soluciones. Entonces podemos calcular ahora las componentes vectoriales, pero para calcular las componentes vectoriales necesito primero la magnitud de la fuerza. Y la magnitud de la fuerza, en este caso la magnitud de la fuerza de repulsión que hay entre 3 y 1, va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 3, que la carga 3 recordemos que tiene una magnitud de 70 coulombs, por la carga 1, que tiene una magnitud de 80 coulombs. La carga 1, para eso ponemos estos números de referencia: 3, 1, intentando ser más organizado. Entre la distancia que calculamos hace un momento, que va a ser de 0.5 metros al cuadrado, y esto nos da una fuerza de, permítanme, 9 por 10 a la 9 por la carga 1 de 70 coulombs por la carga, la carga 3 de 70 coulombs por la carga 1 de 80 coulombs entre 0.5 al cuadrado, y eso nos da una fuerza de 2.016 por 10 a la 14 newtons, porque una fuerza se mide en newtons. Entonces ya desglosamos, ya tenemos otra respuesta. Aquí vamos a hacerla más pequeña para que quepa. Entonces ya tenemos la respuesta a otro problema. Y así, muy bonito, pero lo borré. 2.016 por 10 a la 14 newtons.
¿Ok? Y así ya podemos calcular las componentes vectoriales. ¿Ok? En este caso tenemos que tener cuidado con lo siguiente, nada más un detallito con respecto a la trigonometría. Por situaciones de ángulos o leyes de ángulos, este ángulo va a ser igual a este ángulo, pero la dirección de este vector en realidad es este. Nosotros podemos trabajar con la diferencia, el ángulo complementario o el ángulo suplementario, no recuerdo ahorita cuál de los dos es. O podemos trabajar con este mismo ángulo pero considerando su signo. En este momento para mí es más fácil trabajar con este ángulo y considerar el signo, teniendo en cuenta que esta X va a ser una X negativa, que al final no va a afectar, ustedes van a ver por qué, pero nada más es una apreciación que hay que tener en cuenta. Entonces ya podemos calcular las componentes. En este caso la componente en X, 3,1 en X va a ser igual a 2.16 por 10 a la 14 por el coseno de 36.87 grados. En la calculadora me va a dar una magnitud de lo siguiente: 2.016 por 10 a la 14, todo eso multiplicado por el coseno de 36.87 grados, y me da una magnitud de menos 1.61 por 10 a la 14 newtons. Recuerden que este negativo indica únicamente la dirección, no indica que sea una fuerza negativa, me está diciendo hacia dónde va esa fuerza. Entonces hemos calculado una incógnita más de este problema y seguimos avanzando. Un problema que parecía muy difícil. Vamos a calcular ahora la componente en Y, que es la misma, una fórmula muy similar, pero en lugar de multiplicar por el coseno, vamos a multiplicar por el seno de 36.87. Recuerden que estas dos fórmulas salen de las funciones trigonométricas. Entonces la respuesta para la componente sería la siguiente: 2.016 por 10 a la 14 seno de 36 me da una magnitud de positiva, en este caso de 1.21 por 10 a la 14, ambos son newtons. Entonces aquí ya tenemos la respuesta a esta componente, y vean cómo de a poquito, sin desesperarnos, estamos completando todas nuestras incógnitas. Ahora falta una más, que es la magnitud de la fuerza entre la carga 3 y la carga 2. Para eso, como dice arriba, nuevamente hay que aplicar la ley de Coulomb, que dice que la fuerza entre Q3 y Q2 va a ser igual a la constante de proporcionalidad de Coulomb por la carga 1 de 70 coulombs por la carga 2, déjenme revisar, que también son 50 coulombs. La distancia que la separa es la distancia que hay de aquí, desde aquí hasta acá, que son 30 centímetros, que haciendo una conversión rápida nos va a quedar como 0.3 metros al cuadrado. Y esta en la calculadora nos dice que 9 por 10 a la 9 por 70 por 50
entre 0.3 al cuadrado. Esta magnitud es equivalente a 3.5 por 10 a la 14 newtons. Esta es la magnitud de la fuerza de repulsión entre las cargas 3 y 2. Entonces, como ven aquí, pues ya tenemos la mayoría de las incógnitas con las que empezamos, que parecía un problema súper grande, que sí lo es, sí está largo, o sea, ya tenemos más de 20 minutos resolviéndolo, pero tampoco es algo imposible. Entonces, ya tenemos nuestras componentes de la fuerza 3 y 1 y tenemos la fuerza 3, 2 que únicamente va en Y. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar esta fuerza que está en Y con esta fuerza que está en Y, y esta fuerza que está en X pues va directa prácticamente. Entonces, para obtener esta sumatoria, de nuevo voy a sumar esta fuerza y esta fuerza, y este va a ser igual a este porque es la única fuerza que tengo en Y. Espero que no se me confundan porque este paso es un paso importante y ya es de los últimos ya para terminar. Nuestro problema. Entonces, vamos a sumar las fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X, como en una no hay, pues simplemente voy a tomar la que tengo, menos 1.61 por 10 a la 14 newtons. Pero la sumatoria de fuerzas en Y, en su caso, la sumatoria de fuerzas en Y, como ambas van hacia arriba, ambas tienen un sentido positivo, las voy a sumar. Y esa sumatoria me va a quedar como 1.21 por 10 a la 14 newtons más 3.5 por 10 a la 14 newtons. Que esto, como tengo la misma base de notación científica, pues se resume en decir 1.21 más 3.5, que da como resultado 4.71 por 10 a la 14 newtons. Entonces tengo mi coordenada en X, tengo mi coordenada en Y. ¿Y qué falta ya para terminar? Falta calcular la fuerza neta o la magnitud de la fuerza neta, que vendría a ser mi fuerza resultante. Lo que estamos calculando, vean, es la distancia que hay desde de este vector de aquí. Perdón, este no es, los voy a confundir. En realidad, que estoy calculando, pues estoy calculando lo siguiente. Voy a tomar este vector, lo voy a transponer hacia acá, y lo que vamos a calcular nosotros es la longitud que hay desde este punto hasta acá. Este es mi vector resultante y por lo tanto es la fuerza neta. ¿Okay? Entonces la longitud de ese vector es lo que estamos calculando. Así que vamos acá al final y vamos a aplicar Pitágoras para poder calcularlo. Entonces mi fuerza neta va a ser igual a 1.21 por 10 a la 14 elevado al cuadrado más 4.71 por 10 a la 14 elevado al cuadrado, y a esta sumatoria le vamos a sacar una raíz. Así que la fuerza neta va a ser igual a lo siguiente. Y con esta operación, entonces sí, ya estaríamos terminando. 1.21 por 10 a la 14 elevado al cuadrado más 4.71 por 10 a la 14 también elevado al cuadrado, y tengo una magnitud de 4.86 por 10 a la 14 newtons. Esta es la solución
a nuestro problema. Y de esta manera estaríamos terminando. Son problemas complejos los que involucran trigonometría, pero pues mi recomendación sería esta parte: gestionen bien. Si ustedes saben gestionar e identificar bien cuáles son sus incógnitas, ¿está? Pues van a poder trazar una serie de pasos que los van a llevar al final a la solución. Espero que estén bien, espero que les sirva este recurso y que sea de su provecho. Buen día, nos vemos en clase por si quedó alguna duda o observación en caso de que alguno de los cálculos me haya salido mal. Que tengan buen día.